Análisis y gestión de riesgo de la materia Ingeniería de Software 1. El grupo está conformado por Andrés Mendoza, Daniel Bernal, Luis Mendoza, David Cermeño, Jesús Movilla y Lady Martes. Antes de hablar de análisis y gestión de riesgo, debemos definir la palabra riesgo. Y lo podemos dividir en tres partes. Primero, el riesgo se preocupa por los acontecimientos futuros. ¿Cómo así? Ayer y hoy están más allá de la preocupación activa, pues ya cosechamos lo que previamente se sembró por nuestras acciones pasadas. La cuestión tiene que ver, por tanto, con si podemos, al cambiar nuestras acciones de hoy, crear una oportunidad para una situación diferente y mejor para nosotros en el mañana. Segundo, el riesgo involucra un cambio, como en los cambios de mentalidad, de opinión, de acciones o de lugares. Y por último, pero menos importante, el riesgo involucra elección y la incertidumbre que ella conlleva. En consecuencia, paradójicamente, el riesgo, como la muerte y los impuestos, es una de las pocas certezas de la vida. Cuando se considera el riesgo en el contexto de la ingeniería del software, los tres fundamentos conceptuales de Sharret siempre están presentes. Primero, el futuro es su preocupación. Pregunta: ¿qué riesgos pueden hacer que el proyecto de software salga defectuoso? Segundo, el cambio es lo que preocupa. Pregunta: ¿cómo afectan en los cronogramas y en el éxito global los cambios que pueden hacer en los requisitos del cliente, en las tecnologías de desarrollo, en los entornos meta y en todas las otras entidades conectadas con el proyecto? Y por último, ¿se debe lidiar con las opciones? Pregunta: ¿qué métodos y herramientas deben usarse? ¿Cuántas personas deben involucrarse? ¿Y cuánto énfasis es suficiente poner en la calidad? Como dijo Peter Drucker, aunque sea útil intentar eliminar el riesgo y cuestionable intentar minimizarlo, es esencial que los riesgos tomados sean los riesgos correctos. Ahora hablemos un poco de lleno sobre el análisis y la gestión del riesgo. ¿Qué es? ¿Quién lo hace? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el producto final? ¿Y cómo me aseguro de que lo hice bien? ¿Qué es? El análisis y la administración del riesgo son acciones que ayudan al equipo de software a entender y manejar la incertidumbre. Muchos problemas pueden plagar un proyecto de software. Un riesgo es un problema potencial. Puede ocurrir, puede no ocurrir. Pero sin importar el resultado, realmente es una buena idea identificarlo, valorar su probabilidad de ocurrencia, estimar su impacto y establecer un plan de contingencia para el caso de que el problema realmente ocurra. ¿Quién lo hace? Todos los involucrados en el proceso de software, gerentes, ingenieros de software y otros interesados, participan en el análisis y la administración del riesgo. ¿Por qué es importante? Piensa en la consigna de los Boy Scouts: estar preparados. El software es una empresa difícil. Muchas cosas pueden salir mal y francamente muchas con frecuencia lo hacen. Por esta razón es que estar preparado, comprender los riesgos y tomar medidas proactivas para evitarlos o manejarlos son elementos claves de una buena administración de proyectos de software. ¿Cuáles son los pasos? Reconocer que puede salir mal es el primer paso, llamado identificación de riesgo. A continuación, cada riesgo se analiza para determinar la probabilidad de que ocurra y el daño que causará si ocurre. Una vez establecida esta información, se califican los riesgos por probabilidad e impacto. Finalmente, se desarrolla un plan para manejar aquellos que tengan alta probabilidad y alto impacto. ¿Cuál es el producto final? Se produce un plan para mitigar, monitorear y manejar el riesgo, llamado MMR. O de otra manera triple MR, o un conjunto de hojas de información de riesgo. ¿Cómo me aseguro de que lo hice bien? Los riesgos que se analizan y manejan deben inferirse a partir de un estudio del personal, el producto, el proceso y el proyecto. El triple MR debe revisarse conforme avance el proyecto, para asegurarse de que los riesgos se mantienen actualizados. Los planes de contingencia para administración del riesgo deben ser realistas. Estrategias reactivas de riesgo frente a estrategias proactivas de riesgo.
A continuación hablaremos sobre cómo los gerentes promedios de proyectos de software reaccionan según los problemas que se les vaya presentando y cómo debería de ser la forma correcta de reaccionar o de prevenir estos problemas que se puedan ocasionar. Las estrategias reactivas de riesgo se han llamado burlescamente la Escuela de Gestión de Riesgo de Indiana Jones. En las películas que llevan su nombre, Indiana Jones, cuando enfrenta una dificultad abrumadora, automáticamente dice, no te preocupes, pensar en algo. Al nunca preocuparse por los problemas hasta que suceden, Indiana Jones reaccionará en alguna forma heroica. Pero, tristemente, el gerente promedio de proyectos de software no es Indiana Jones y los miembros del equipo de proyectos de software no son sus fieles ayudantes. Pero, sin embargo, la mayoría de los equipos de software se apoyan exclusivamente en estrategias reactivas de riesgo. Estrategias reactivas de riesgo. Cuando mucho, una estrategia reactiva monitorea el proyecto para riesgos probables. Los recursos se hacen a un lado para lidiar con los riesgos, hasta que se convierten en problemas reales. De manera más común, el equipo de software no hace nada acerca de los riesgos hasta que algo sale mal. Entonces el equipo se apresura a entrar en acción con la intención de corregir el problema rápidamente. Con frecuencia esto se llama modo bombero. Modo bombero se atribuye cuando el software falla, entonces la administración de crisis toma el control y el proyecto está en un peligro real. Como dijo Tom Gill, si no atacas de manera activa los riesgos, ellos te atacarán de manera activa. Por eso, una estrategia considerablemente más inteligente para la administración del riesgo es ser proactivo. Estrategias proactivas de riesgo. Una estrategia proactiva comienza mucho antes de iniciar el trabajo técnico. Los riesgos potenciales se identifican. Su probabilidad e impacto se valoran y se clasifican por importancia. Luego, el equipo de software establece un plan para gestionar el riesgo. El objetivo principal es evitarlo. Pero, dado que no todos los riesgos son evitables, el equipo trabaja para desarrollar un plan de contingencia que le permita responder en forma controlada y efectiva. Riesgos de software. Específicamente para riesgos de software no se tiene una definición clara al 100%, pero cuando se habla de este tema se tienen claro dos palabras específicas, que son la pérdida, como pueden apreciar en la imagen, un gráfico, y la incertidumbre. Sí es cierto que pues la pérdida que se genera cuando un riesgo se vuelve realidad tiene unas consecuencias. O sea, ningún riesgo a la hora de que se hace realidad se queda sin consecuencias. Por ende, se consideran también, dependiendo del grado de incertidumbre, diferentes categorías de riesgos. Los riesgos que se proyectan, obviamente, amenazan generar el proyecto. Y en sí existen dos aspectos importantes en esta categorización, que vienen siendo que afectan el calendario y los costos. El calendario porque básicamente puede retrasar todo lo que viene siendo el proyecto a punto incluso de llegar a detenerlo. Y los costos, pues todas las inversiones que se habían realizado hasta el momento y los recursos, participantes, todo lo involucrado por este lado, se podría ir básicamente todo al traste por culpa de esta mala gestión de estos riesgos de los proyectos. Si nos ponemos a hablar un poco más de lo que viene siendo los riesgos, también existen los riesgos técnicos, aparte de riesgos de proyecto. Los riesgos técnicos básicamente amenazan la calidad y el tiempo en que se va a producir el software. Entonces, cuando un riesgo técnico se hace real, puede ser difícil retomar este proceso que se está realizando con el software. También tenemos, aparte de los riesgos de proyecto y riesgos técnicos, tenemos los riesgos empresariales. Los riesgos empresariales ya amenazan un poco más qué tan viable y qué tan útil va a terminar siendo este software que se va a construir. Entonces, existen 5 principales riesgos empresariales, los cuales son construir un producto o sistema excelente que no se quiere, o sea que no hay ninguna necesidad en sí.
de que exista. Construir un producto que ya no encaje en la estrategia empresarial global de la empresa. Ese es un riesgo estratégico. Tercero, construir un producto que el equipo de ventas no sabe vender. O sea, tener un producto que por más bueno que sea, por más excelente y útil, no saben vender la idea o vender el producto o vender el software en general. Ese vendría siendo un riesgo de ventas. Cuarto, perder el apoyo de los administradores debido a un cambio de enfoque o en el personal. Si se llega a presentar algún cambio, pues muchas de las veces más de último momento, tanto en el personal o en el enfoque que se le está dando al proyecto o al software como tal, existe el riesgo de que se dé este riesgo conocido como riesgo administrativo. Y quinto, perder el apoyo presupuestal o de la personal, que se quede básicamente sin presupuesto, se consuma en otras cosas que no se debía, no se administre bien, o que el personal directamente vaya retirándose de alguna manera. Este se llama riesgo presupuestal. Básicamente estos fueron como las tres categorizaciones que se le pueden dar a los riesgos, pero en la siguiente, sección de texto que les puse aquí, existen ciertos principios de riesgo, son 7 específicamente, que desarrolla el Software Engineering Institute, que ofrecen un marco puntual para saber identificar cuáles son los posibles riesgos a la hora de realizar un software. Entonces, entre esos riesgos encontramos mantener una perspectiva global, tomar una visión de previsión, alentar la comunicación abierta, integrar, enfatizar un proceso continuo, desarrollar una visión de producto compartida y alentar el trabajo en equipo. La mayoría de ellos, la verdad es que se explica con su título, pero voy a brevemente explicar cada uno. El mantener la perspectiva global, básicamente ver los riesgos del software dentro del contexto de un sistema, donde el riesgo es componente y el problema empresarial que se pretende resolver. Tomar una visión de previsión, siempre estar un paso antes de los riesgos que pueden presentar, analizarlos, qué riesgos pueden surgir en el futuro y tomar planes de contingencia para saber gestionarlos en caso de que se lleguen a presentar. Alentar la comunicación abierta. Esto es bastante importante, mantener una comunicación entre el personal y equipo de desarrollo en general, o todo el equipo que está conformando este proyecto, porque si no se da una correcta comunicación se pueden presentar muchos riesgos y no se van a saber gestionar bien a tiempo. Integrar. Considerar que efectivamente los riesgos son un proceso normal de lo que se puede dar en este proceso, valga la redundancia, de desarrollo de software. Enfatizar en proceso continuo, el equipo debe vigilar que el proceso largo también va a tener ciertas modificaciones a lo largo de todo esto por los diferentes riesgos que se pueden presentar. Y el desarrollo de una visión de producto compartido. Si todos los mismos participantes de este proyecto comparten la misma visión, va a ser más fácil que se dé una sinergia a través del desarrollo de este proyecto. Y por último, obviamente, también uno de los más importantes a la hora de trabajar en equipo, que es literalmente eso, alentar el trabajo en equipo, identificar los talentos, habilidades y conocimientos que maneja cada quien en su área y saberlos apoyar y como guiar de buena manera para que se sepan administrar de pronto bien todo lo que viene siendo esta gestión de riesgo. Identificación de riesgos. Es un sistema usado para la identificación de amenazas al plan del proyecto. Cuando se identifican estas amenazas, el gerente de proyecto debe dar el paso para evitarlas o controlarlas. Un método para identificar riesgos es crear una lista en la que se verifiquen ítems de riesgo. Un ejemplo de una lista de verificación con ítems de riesgo puede ser la siguiente: tamaño del producto, donde los riesgos están relacionados con el tamaño global del software. Impacto empresarial, riesgos relacionados con las restricciones puestas por la administración del proyecto. Características de los participantes, riesgos relacionados con la habilidad de los desarrolladores para comunicarse con los participantes del proyecto. Definición del proyecto, riesgos relacionados con los avances según la definición del proyecto. Entorno de desarrollo, riesgos relacionados con la disponibilidad y calidad de las herramientas que se usarán para realizar el proyecto.
Tecnología por construir. Riesgos relacionados con lo complicado y novedoso del sistema que se va a construir. Tamaño y experiencia del personal. Riesgos relacionados con la experiencia y habilidad de los ingenieros de software que harán parte del proyecto. Valoración del riesgo de proyecto global. Las siguientes preguntas se obtuvieron gracias a los datos de riesgo obtenidos al entrevistar gerentes de proyectos de software experimentados. Se dice que de estas 11 preguntas depende el éxito del proyecto. Las preguntas son: ¿los gerentes de software y de clientes se reunieron formalmente para apoyar el proyecto? ¿Los usuarios finales se comprometen de manera entusiasta con el proyecto y con el sistema producto que se va a construir? ¿El equipo de ingeniería de software y sus clientes entienden por completo los requisitos? ¿Los clientes se involucraron plenamente en la definición de los requisitos? ¿Los usuarios finales tienen expectativas realistas? ¿El ámbito del proyecto es estable? ¿El equipo de ingeniería del software tiene la mezcla correcta de habilidades? ¿Los requisitos del proyecto son estables? ¿El equipo de proyecto tiene experiencia con la tecnología que se va a implementar? ¿El número de personas que hay en el equipo del proyecto es adecuado para hacer el trabajo? ¿Todas las divisiones de cliente-usuario están de acuerdo en la importancia del proyecto y en los requisitos para el sistema producto que se va a construir? Si algunas de estas preguntas tienen una respuesta negativa, se debe establecer un seguimiento y gestión, ya que el nivel de riesgo del proyecto depende de la cantidad de respuestas negativas a dichas preguntas. Componentes de riesgo. Entre los componentes de riesgo tenemos riesgo de rendimiento, grado de incertidumbre de que el proyecto cumpla con la satisfacción y el uso pretendido, riesgo de costo, grado de incertidumbre de que el proyecto no supere el costo establecido, riesgo de apoyo, grado de incertidumbre de que el producto final se pueda corregir y mejorar, riesgo de calendario, grado de incertidumbre de que el producto se entregue a tiempo. El impacto de cada componente de riesgo está dividido en 4 categorías: despreciable, donde el impacto es aún reversible; marginal, crítico o catastrófico, donde ya el impacto es irreversible. La proyección del riesgo, también llamada estimación del riesgo, es simplemente la técnica que utilizamos para calificar al riesgo en 2 formas. Primero, la posibilidad de que el riesgo sea real. Segundo, las consecuencias de los problemas en caso de que el riesgo surja. Cuando nosotros identificamos estas 2 premisas, normalmente trabajamos con otros gerentes y personal técnico para el subsecuente diagnóstico del riesgo. Es decir, qué tan probable es que surja el riesgo, qué consecuencias tiene, qué tanto impacto tendrá sobre el proyecto y el producto, etc. Y acá nosotros podemos ver una tabla que ilustra exactamente esas preguntas que acabo de dar como ejemplo. Verticalmente tenemos una escala que muestra qué tan despreciable o catastrófico es el riesgo. Y horizontalmente tenemos los puntos en donde podría suceder, si el riesgo es de rendimiento, apoyo, costo o de tiempo, etc. Una tabla de riesgos es similar a la tabla que mostré yo anteriormente. Ojo, es similar. Sin embargo, eso no significa que esa tabla que mostré sea una tabla de riesgos. Cuando nosotros creamos una tabla de riesgos, lo que estamos haciendo es simplemente listar todos los riesgos en una tabla y posteriormente les colocamos una probabilidad en porcentaje y finalmente una ponderación. Es decir, qué tan trágico es. Con respecto a la anterior tabla, la tabla anterior simplemente era una tabla la cual utilizábamos para identificar las características de un solo riesgo. La elaboración de una tabla de riesgos significa elaborar una tabla que tenga todos los riesgos como tal. La anterior era un riesgo individual y la actual son todos los riesgos. Y este sería un ejemplo de una tabla de riesgos. En la primera columna tenemos ya mencionados los riesgos. En la segunda tenemos la categoría que actualmente es irrelevante. En la tercera la probabilidad y finalmente en la cuarta la ponderación. La ponderación normalmente se define con valores numéricos de 1 hasta 4, es decir, catastrófico, crítico, marginal y despreciable. La naturaleza, como ya inferimos, indica qué problemas pueden surgir si ocurre el riesgo. Por ejemplo, que el cliente no tenga las especificaciones correctas para su sistema operativo y que no pueda correr el software,
que el cliente tenga una versión desactualizada del sistema operativo, etc. El ámbito simplemente combina el qué tan y el cuánto, es decir, qué tan serio es el riesgo, qué tanto nos puede afectar, y el cuánto del proyecto será afectado, con cuánto tendremos que lidiar para solucionar el problema si surge. Y finalmente tenemos el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, es fácil pensar en que solo nos referimos en qué tanto tiempo va a durar el problema si el riesgo se da y surge, pero si pensamos así, estamos cayendo en un sesgo. Me explico. Cuando hablamos del tiempo, no solo nos referimos a cuánto va a durar el problema, sino también cuándo va a aparecer. Porque, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en un software el cual en la versión actual del sistema operativo del cliente no va a haber ningún problema. Sin embargo, yo sé que si el cliente actualiza su versión de su sistema operativo, se va a romper el software. Y por lo tanto, el problema surgirá en el momento en el que el cliente actualice. ¿De cuánto tiempo hablamos? Pues obviamente del tiempo que pase hasta que el cliente actualice el sistema operativo. ¿Y cuánto tiempo va a durar el problema? Pues eso también depende. Depende de varios factores. El primero y más importante es qué tanto control tenemos acerca del problema. Porque no es lo mismo tratar de solucionar un problema menor, el cual tiene su origen en una librería creada por nosotros, a tener que esperar a que la librería ajena que utilizamos haga un bug fix del problema. Durante las primeras etapas de la planificación de un proyecto, un riesgo puede pronunciarse de una manera muy general. Conforme pasa el tiempo y aprendemos más acerca del proyecto y de los riesgos que se pueden presentar, es posible refinar estos riesgos en un grupo pequeño. Así, podemos presentar estrategias de una manera más sencilla para poder mitigar y monitorear estos riesgos. Una forma de hacer esto es presentar el riesgo en el formato condición, transición, consecuencia, CTC, GLU 94. Es decir, que dada la condición, entonces hay una preocupación porque posiblemente se puede presentar el riesgo que sería la consecuencia. Al usar el formato CTC para el riesgo de reutilización que se habló en la valoración de riesgo, se podría escribir de esta manera, en que dice que dado que todos los componentes de software reutilizable deben apegarse a estándares de diseño específicos y dado que algunos no se apegan, entonces existe preocupación de que posiblemente solo el 70% de los módulos reutilizables planeados puedan realmente integrarse en el sistema que se va a construir, lo que da como resultado la necesidad de ingeniería a la medida del restante 30% de los componentes. En esta condición general lo podemos refinar, especificar de una manera más concreta, que sería la siguiente. La dividiríamos en 3 subcondiciones. La primera subcondición que sería que ciertos componentes reutilizables los desarrolló una tercera persona sin conocimiento de los estándares de diseño interno. La segunda subcondición, el estándar de diseño para interfaces de componentes todavía no se consolida y puede no apegarse a ciertos componentes reutilizables existentes. La subcondición número 3 dice que ciertos componentes reutilizables se implementaron en un lenguaje que no se soporta en el entorno blanco. Las consecuencias asociadas con estas subcondiciones refinadas permanecen iguales. Como se mencionó anteriormente, es que el 30% de componentes de software deben someterse a ingeniería a la medida. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que el refinamiento ayuda a aislar a los riesgos subyacentes y puede conducir a análisis y respuestas más sencillas. Para la mitigación, monitoreo y manejo del riesgo se deben tener 3 ítems en cuenta, que son evitar el riesgo, monitorear el riesgo y por último manejar el riesgo y planificar una contingencia. Evitar el riesgo. Reuniones con el personal. El gerente de proyecto debe tener constantes reuniones con su equipo de trabajo en el proyecto. Así podrán aclarar dudas sobre el proyecto o ya sea sobre el personal que trabaja con ellos.
Mitigar el riesgo. Si ya el riesgo es inevitable, debemos tratar a toda costa de que no crezca, no se haga más grande y poder así eliminarlo. Equipo de trabajo. Debemos tener una buena sinergia de equipo o de grupo. El gerente de proyecto debe estar pendiente y monitorear que todas las personas del proyecto se lleven bien, porque eso ayuda a la creación de un buen proyecto y a la buena sinergia en el trabajo. Definir estándares. Debemos definirnos estándares o definir metas a las cuales queremos llegar a un definido plazo en el proyecto. Revisión de trabajo. El gerente de proyecto y el grupo de trabajo deben reunirse para revisar los avances que tienen del proyecto y así poder finalizar y no tener errores en la hora de la revisión. Respaldo. Este respaldo puede ser tomado de dos formas, tanto el respaldo de equipo de trabajo, que quiere decir que todo el equipo se respalde entre sí y sean uno solo, y respaldo de lo que ya se ha hecho. Debemos tener copias, debemos tener guardado todo lo que se ha hecho del proyecto. Esta parte de monitoreo del riesgo está encargada del gerente de proyecto. A toda costa debe tratar de evitar cualquier riesgo posible en el proyecto, ya sea por sinergia de equipo o riesgo en el proyecto o programa en sí. ¿Qué quiere decir esto? Él debe estar al pendiente de todos los puntos y siempre debe estar a la cabeza de todo. Así habrá una buena sinergia de equipo, que es lo que se necesita para mitigar todos los riesgos posibles en el grupo, y así estaría informado de todos los avances del proyecto y así evitaríamos un riesgo en el programa. Manejo del riesgo y planificación de contingencias. Antes de iniciar el proyecto, cuando se está planificando, también se deben planificar los posibles riesgos y contingencias a través de una matriz de riesgos. Esto ayudará a que a la hora de presentarse el problema tengamos ya una contingencia para poder mitigar y eliminar así el riesgo. Debemos tener planes. Además de esto, debemos tener un plan de mitigación, monitoreo y manejo de riesgos. El plan MMMR: manejo, monitoreo, mitigación de riesgos. Este plan tiene como objetivo ayudar al gerente de proyecto a manejar todo riesgo posible, como lo dice su nombre. Este plan se realiza a través de herramientas de software ya creadas por diferentes empresas, como lo son RITS Solution, RITSman, @RITS, RITS Radar, o también puede hacerse a través de una hoja de información de riesgo que describe, analiza y muestra formas de mitigación y planes de contingencia para el riesgo. Y esta hoja es llenada por el personal y es entregada al gerente de proyecto.